Bueno, les cuento, después de lo que los he escuchado, eh, primero, este taller originariamente, mejor dicho, tuvo formato de curso de posgrado en la FADU, pero fundamentalmente el primer origen fue ver que había mucha gente que hablaba de habitar y de la teoría del habitar, término que se puso de moda en los últimos, pongámosle, 5 o 6 años, este, pero cuando veía a quién citaban o cómo citaban, resulta que se referían a viejos textos de hace 20 años, viejos textos de Doberti de hace 20 años. O sea, todo el mundo pensaba que sabía teoría del habitar porque alguna vez había pasado por la cátedra de Doberti o alguna vez había visitado. Mientras tanto, se siguieron haciendo desarrollos en la cátedra, desarrollos posteriores y textos posteriores de Doberti, que que no se los incorporaba como a la cuestión bibliográfica. Entonces, estoy un poco enojado con ese anclaje antiguo. Dije, bueno, vamos a actualizar. Y originariamente este curso se llamó este, eh, Actualización Doctrinaria en Teoría del Habitar. Hoy, como en realidad preferí jugar como un vaqueano, más bien. Les voy a contar un poco los caminos de la teoría del habitar, por donde andan, así ustedes se pueden orientar un poco mejor. Pero por otro lado, porque por lo que me han contado, no son ninguno es arquitecto y no han transitado por estas teorías, lo tengo que echar un poco con algún curso que di para el Ministerio de Desarrollo Social, que era un curso introductorio. Así que yo los dejo también, pero por otro lado ustedes han transitado mucho en la filosofía y en Asofil. Así que yo los voy a ir dejando que ustedes me vayan diciendo qué prefieren, si un curso que sea una sobrevolada por sobre el panorama completo de la teoría del habitar sin profundizar, o si veo que ustedes quieren anclarse y profundizar sobre algún texto, sepamos que entonces vamos a sacrificar algún otro, porque estos van a ser 4 encuentros. Un poco esto era lo que les quería proponer a ustedes. Decirles esto: ustedes regulan todo a fondo vamos, sabiendo que cada uno de ellos va a ser en desmedro de otros que no vamos a sobrevolar. Después, el formato. El curso está dividido en 4 módulos. Hoy vamos a ver los textos, la paleoteoría, lo que llamamos la paleoteoría, o sea, cuál es el arranque y en dónde se ancla la teoría del habitar de Doberti. El siguiente van a ser los textos canónicos. Hay 2 textos que son claves. Después van a venir los textos apócrifos y heréticos, donde van a aparecer textos míos, textos de otros, y algunos del mismo Doberti refutando los primeros. Y finalmente los textos, ahí juego con la palabra apocalípticos y políticos, los textos políticos, tanto de Doberti como míos. Vamos, ese más o menos es el formato. Y el formato de cada encuentro, yo lo que les propongo es hagamos de arranque 2 bloques, pongámosle de alrededor de 45 minutos, con un descansito de 10 en el medio para reponer el agua al mate y el café y qué sé yo. En el segundo, no sé, o por ahí, según las intervenciones de ustedes o las interrupciones, a mí me gusta que me interrumpan, así que lo aviso. Conmigo no tienen que pedir permiso para interrumpir y pedir nada. Ya te dejo, Armando. Con lo cual, por ahí hay un tercer bloque para seguir debatiendo, o por ahí las intervenciones durante los 2 bloques fueron suficientes y lo dejamos en 2. Pero si hace falta, estiramos un poquito más para hacer debate y participación con ustedes. Sí, Armando. No, una pregunta elemental. Uh-huh. Bueno, para mí, ¿no? ¿Por qué cartografía? Por esto, por hacer el mapa, por esta cuestión de hacer el mapa, de ser el vaqueano. No sé si viste en el folletito, está muy chiquitito, pero hay un texto de lo que dice Sarmiento del vaqueano, de los vaqueanos. Que el general siempre necesita un vaqueano y termina dependiendo de él, dice Sarmiento, a su pesar, porque el vaqueano lo puede traicionar. Bueno, yo vengo a ser un poco el vaqueano traidor de Doberti para
para este juego. Pero más que nada la idea esta del vaquiano, el que guía, el que va armando el mapa para que ustedes lo puedan, no se pierdan en la teoría del habitar. Esa es un poco la idea del título. Muy bien. Y lo otro que sobre el formato, para contarles, yo hoy voy a presentar algunos textos, se los voy a mandar el lunes o el domingo o el lunes por mail, los que veamos hoy, más un anticipo de los que vamos a ver el taller siguiente, la semana que viene, para que puedan ver. Entonces, a partir de ahí va a ser algo así, o sea, va a haber 2 textos anticipatorios y 2 textos que fueron presentados en el encuentro. Así podemos organizarnos la lectura del próximo y el repaso de lo que se vio en este. ¿Les parece bien? Bien. Genial. Entonces, arrancando, yo como les dije me gusta también escucharlos a ustedes, y antes de presentar a las eminencias, yo prefiero preguntarles a ustedes, ¿qué es para ustedes habitar? No les voy a preguntar sobre teoría, o sea, las 2 partes sería generalmente uno pregunta sobre teoría y sobre habitar, pero sobre teoría está entrando audio por otro lado, pero digo, sobre teoría, ustedes han transitado mucha teoría y mucha filosofía, así que esta vez no vamos a profundizar a qué se refiere la palabra teoría, pero sí habitar. Dale, Gabriela. El habitar el suelo en el que estoy, a ver si soy buena alumna, Moni, en el cual planto mis raíces y me proyecto. Bien, esa es una posición. Bien. ¿Algún otro podría decirme que...? Claro, yo estuve participando de algunos talleres sobre Kush, releyendo a Kush, y el tema del suelo, de habitar el suelo, me pareció un tema absolutamente importante, ¿no? Como para repensar qué siento yo cuando estoy en el suelo, realmente en este lugar que es de alguna manera el que me condiciona, me está de alguna manera preformando mi mirada hacia afuera, ¿no? Es el lugar donde estoy. Y nunca me lo planteé, por eso me parece importante hacer de alguna manera, una reflexión crítica sobre dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir realmente. Bien. Dale, Leonardo. Para mí el habitar, si bien tiene como una primera impresión en lo territorial, en el suelo, me parece también que tiene que ver con una apropiación del espacio y del uso, porque que viene mezclado de otros lugares, ¿no? De mi pensamiento muchas veces el suelo está habitado por distintos habitantes, distintas culturas, ¿no? Y de ahí también un poco por lo que consultaba Armando de por qué cartografía, de esto de pensarnos en esta representación del espacio y el tiempo, ¿no? Porque no nos podemos pensar fuera de estas 2 condiciones. Bien. Igual yo me refería al suelo, como marco geopolítico y cultural, no como geográfico, puramente, ¿no? Bien. Yo voy a hago una aclaración, ahora te dejo, Armando, una aclaración y tiro una afirmación también en el medio para generar un poquito de polémica. Lo que ustedes 3 mencionaron, lo vamos a ver, pero lo vamos a ver seguramente de otra forma y reformulado de otra forma. En cuanto a las referencias, ya que hubo 2 de Kush, adelanto algo que por ahí va a decir más adelante. Cuando se funda la Cátedra de Teoría del Habitar y en la FADU se empieza a trabajar con Teoría del Habitar, en realidad es una cátedra bicéfala fundada por
Roberto Doberti y Felito Iglesias. Felito Iglesias, para los que no lo conocen, es un arquitecto muy enraizado en el movimiento de las Casas Blancas y en Mario Caveri, y a su vez Caveri es un lector profundo de Kusch. Felito Iglesias viene del palo de la historia y Doberti viene del palo de la morfología. Ahora bien, también es bicéfalo desde el punto de vista de la construcción teórica. Yo siempre digo que para mí con ellos aprendí que hay dos modelos de hacer teoría, el modelo analógico y el modelo analítico. Para mí, Doberti es un analítico, o sea, en esto de racionalizar, separar las partes para después volver a unirlas y formar el conjunto y analizar categoría por categoría. En cambio, Felito Iglesias, que también, digamos, o sea, si Doberti se encolumna, si quieren, no sé, con Hegel, pónganle por poner un ejemplo, Hegel, Kant, y es más, Descartes siempre lo chuseo un poco porque tiene las mismas iniciales que René Descartes y Roberto Doberti. Pero por otro lado, Felito viene más del palo de esa manera de hacer teoría, citando a otros autores y por analogía, por asociación, por construcción discursiva, más que por análisis categorial. Digo, para entender esas dos vertientes. Yo estoy más del palo de Doberti, digamos, y por ahí en este curso les voy a ofrecer esa versión que puede llegar a las mismas conclusiones que la otra, o puede analizar los mismos temas que la otra, pero no es el estilo de esa forma. Por eso digo que lo más cuyano es Felito Iglesias y Doberti después lo aborda y lo abordamos. Y aparte, ahora vamos a ver, las raíces son las mismas. Armando, creo que Mónica también había pedido la palabra. Perdón, y la afirmación categórica que les dije. Una de las afirmaciones de Doberti, la primera, que tiene casi carácter de consigna, es: habitamos todos, habitamos siempre y habitamos juntos. O sea, habitar es ineludible a la condición humana. Hasta la muerte habitamos, inevitablemente habitamos juntos. El hombre es uno de esos seres vivos que no puede sobrevivir si no está con otros, habitamos siempre, habitamos juntos y habitamos todos. No hay ser humano que no habite. Pero la otra afirmación que viene después de que no hay ser humano que no habite es: solo los humanos habitan. Los animales, dice, anidan, moran, qué sé yo, pero no habitan, dice Doberti. ¿Qué les parece esta afirmación a ustedes? Y aparte, bueno, Armando y Mónica. Dale, Mónica. Cassirer. Gaby. Me parece que se junta con Cassirer esa afirmación. Uh-huh. Yo creo, a ver, Armando, ¿vos querías decir algo? No, el habitar es más o menos, digamos, la misma relación. Yo creo que el habitar también es un contexto, ¿no? O sea, si habitamos en contextos de relaciones sociales, uh-huh, anclados en una historia social que puede ser personal, pero que fundamentalmente es colectiva, ¿no? Sí, ahí estamos de acuerdo. Por eso es el habitamos juntos, inevitablemente. Y no habitamos si no es conjunto. Lo de los que los animales no habitan, la verdad que me genera interrogantes. Bien. Ahí es donde encontraba Gaby la vinculación con Cassirer. Uh-huh. Contame qué dice Cassirer porque no lo tengo tan en el mapa, Gaby. Dice que el hombre es un animal simbólico, que se diferencia de los animales porque es un animal simbólico y no puede salir de la trampa de su propio universo que él ha creado, que es el símbolo. Estamos completamente de acuerdo y por ahí viene la cosa. Yo siempre les digo a mis estudiantes, decir que solo los animales, que solo el hombre habita y los animales no, en realidad es una afirmación tramposa, porque en realidad lo que
esa afirmación lo que está diciendo es toda una definición de lo que es habitar. Porque si no definimos primero qué es habitar, y bueno, entonces, habitar es lo que hacen los humanos. Entonces, si habitar es lo que hacen los humanos, todos los demás no habitan. Pero la pregunta es qué hacen los humanos. Y en esta teoría justamente está muy enraizada en la cuestión simbólica. Justamente, antes de entrar ya en la paleoteoría, después vamos a ver en el segundo bloque a uno de esos autores que es nodal en esto, que es Ferdinand de Saussure, y que justamente plantea esto de que lo que le da, toda la estructura analítica esta que mencionaba, se enraiza en esta afirmación y se define la teoría, en la teoría del habitar se define al habitar como un sistema de significación equivalente al lenguaje. Eso es casi definitorio en general, eso dejamos que los alumnos lo descubran. Fantástico, me encantó. O sea, lo que dice la teoría del habitar es que el hombre, a la vez que empezó a ser un animal simbólico en el sentido de empezar a hablar, a la vez que eso también se convirtió en un animal utensiliar. Y el utensilio aquí, en términos muy amplios, tiene el origen en la condición humana. Si vas a las excavaciones arqueológicas y qué sé yo, no puede discernirse qué cosa hizo primero el hombre. Pero está claro que la cuestión simbólica arranca desde ahí. Y el mejor ejemplo de esto muchas veces es, muchos alumnos te dicen, sí, pero hay monos que, o sea, por un lado, hay dos cuestiones. El primer ejemplo que surge muchas veces es, las abejas también hacen unos panales, las abejas, las hormigas hacen unos panales complejísimos, también habitan, o los horneros hacen unos nidos, también habitan. No, fundamentalmente porque no tienen historicidad. O sea, el hombre también, habitar no es, se habita distinto hoy que ayer y que mañana. O sea, el animal, salvo que haya algún bombardeo de rayos cósmicos que haga mutar su genética y que entonces el animal cambie, el panal de las abejas de hace un milenio es igual al panal de las abejas de hoy. Y la otra cuestión que entra en juego aquí es esta cuestión que es determinante, lo de los simios, para poner el ejemplo. Imaginémonos que un simio no puede alcanzar una banana apetitosa que está en un árbol o algo por el estilo, y el simio también usa utensilios, agarra un palo y baja la fruta, la banana o lo que sea, y se la come. Pero ahí viene la diferencia crucial. El simio luego arroja el palito que usó para alcanzar la fruta y se va y sigue su vida. El hombre guarda el palito, porque le puede servir más adelante para alcanzar otras frutas. O sea, en eso es el ejemplo claro de que el utensilio es tan determinante como el lenguaje, es reservorio de la memoria. No por el valor pragmático en el momento, sino por su valor potencial. Y entonces para el hombre ese palito puede servir para alcanzar la fruta, como puede servir también para alcanzar otras cosas que no podía alcanzar, o para alejar otras cosas también. Entonces le cambia el sentido. Es la reserva semántica que está tanto en el lenguaje como en el habitar. Eso es lo que se le llama reserva semántica y tiene que ver con este nivel significativo. Me fui más o menos a la profundidad de la tercera clase, más o menos, pero me parece que es determinante en este caso esto, entender esto. La teoría del habitar entiende el habitar como un sistema de significación equivalente al lenguaje. Ahora, entremos en tema. Si bien de habitar se habló mucho y los griegos, yo prefiero arrancar para este pequeño paneo
por cuándo se empieza a hablar de habitar en términos modernos. Y da la casualidad que siempre parece estar vinculado a grandes catástrofes. La primera posguerra mundial, la segunda posguerra mundial y en nuestra facultad la posdictadura. Después de la Primera Guerra Mundial, un grupo de arquitectos, ustedes no tienen por qué saberlo, un grupo de arquitectos, muy famosos ellos, se juntaron y fundaron los CIAM, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que dieron pie a toda la moda de la arquitectura moderna que conocen ahora, pero fundamentalmente algo que se llamó racionalismo y que se anclaba muchísimo en este concepto de que la forma sigue la función y que hay que categorizar las funciones y separarlas, la segregación de funciones en la vida moderna. E hicieron esto sobre todo con las ciudades. Se juntaron, armaron estos congresos, los CIAM, y en algún momento escribieron un manifiesto que se llamó la Carta de Atenas. La Carta de Atenas arranca diciendo que después de un análisis muy sesudo de muchísimas ciudades, creo que de 33 ciudades, llegan a estas conclusiones. Da la casualidad que esas ciudades eran en su gran mayoría europeas, si no me equivoco, 5 norteamericanas, 2 enclaves coloniales y no había ninguna ciudad latinoamericana. Pese a que Le Corbusier había estado en Río de Janeiro y había estado en Buenos Aires ya, y había hecho dibujos y propuestas para Buenos Aires y para el Río. Sin embargo, este eurocentrismo les pesó. Pero bueno, ¿cómo conceptualizan estos muchachos al habitar? De una forma muy singular, porque dicen que hay 4 grandes funciones en las ciudades. La primera... ¿4 qué? 4 grandes funciones en las ciudades. Decíamos esto, son funcionalistas, segregan las funciones y que cada cosa tiene que estar separada, ¿no? Eso te va a explicar mucho de cómo son, cuando leas las estructuras de las ciudades actuales vas a ver mucho de esto. Y es más, todavía hoy hay muchísimos arquitectos que siguen sosteniendo esto como la Biblia. Y entonces dicen, la primera función es trabajar, el trabajo. Obviamente en el primer lugar. Luego, movilizarse, el traslado, el moverse. Luego, obviamente el moverse es de la casa al trabajo, para esta gente. Luego, el esparcimiento, creo que es la palabra que usan, no sé si es esparcimiento o recreación, y aclaran entre paréntesis, en los ratos libres, no sea cosa que alguno se desmadre, en los ratos libres. Y la cuarta función dicen que es habitar. Con lo cual uno termina dándose cuenta que con habitar se están refiriendo a la vivienda, al espacio ese de la vida familiar y doméstica. Con lo cual ya están de entrada tratando de domesticar el habitar, segregarlo solamente a una cuarta parte de la vida, ya es todo un acto de segregación y de menosprecio al término habitar. Obviamente están todas las críticas posibles sobre esto, pero lo tomo como antecedente porque eso determinó cómo se construyeron muchas de las ciudades. Es más, estos muchachos analizaron ciudades europeas, pero en la reconstrucción de la primera posguerra no aplicaron esos criterios, pero sí los aplicaron en las ciudades de la periferia, como Brasilia o como Chandigarh, por ejemplo. Esas ciudades utópicas, yo no sé si por suerte o por desgracia, fueron a parar a la periferia. La India y Brasil, por ejemplo. Perdón, una pregunta desde mi ignorancia. Sí. ¿Es una visión un poco marxista? Ahí está interesante la cosa. Porque estos muchachos se convirtieron en el paradigma de la derecha. Y sin embargo, tenían orígenes progresistas. ¿Por qué? Porque ahí les recomiendo, cuando se las mande la van a poder ojear,
Cuando vean la Carta de Atenas, yo les voy a leer. Yo también me pregunté, ¿cómo? Estos muchachos no eran, yo no te diría marxistas, pero por lo menos digamos de izquierda, ¿no? Como mínimo. Y te voy a leer, para ver si las tengo acá a mano, por suerte. Yo te voy a leer, en la Carta de Atenas tenía, además de lo de las 4 funciones, tenía 95 puntos que ellos reivindicaban, recomendaciones para construir ciudades. Entonces, les voy a leer justamente la 77 y creo que la 94 y la 95 de esas recomendaciones. Porque la ponen justamente en ese lugar, cuando ya, viste, estos muchachos, digamos, por lo menos los modernos y funcionalistas argentinos son como Macri, no llegan a leer al número 77, con 10 le alcanza. Pero dice, las claves del urbanismo se contienen, claro, acá está la definición esta que decía, para tener la cita textual. Se contienen en las 4 funciones siguientes: habitar, trabajar, recrearse en las horas libres y circular. El urbanismo expresa de esta manera el ser de una época. Hasta ahora se han dedicado a un único problema, el de la circulación. Se ha contentado con abrir avenidas, trazar calles. Es aquí una visión estrecha e insuficiente de la medición que le ha sido confiada. El urbanismo tiene 4 funciones principales y bueno, las describe y dice que son las claves del urbanismo. Pero bueno, evidentemente su conciencia no los dejaba tranquilos y en el punto 94 dicen, o sea, el anteúltimo, la peligrosa contradicción observada aquí plantea una de las cuestiones más peligrosas de nuestra época: la urgencia de regular, a través de un medio legal, la disposición de todo suelo útil para equilibrar las necesidades vitales del individuo en plena armonía con las necesidades colectivas. Hace años que las empresas de equipamiento en todos los lugares del mundo se estrellan contra el petrificado estatuto de la propiedad privada. El suelo, el territorio del país debe estar disponible en cualquier momento y estarlo en su equitativo valor, estimado con anterioridad al estudio de los proyectos. Cuando está en juego el interés general, el suelo debe ser movilizable. Sobre los pueblos que no han sabido medir con exactitud la amplitud de las transformaciones técnicas y sus formidades repercusiones sobre la vida pública y privada, se han abatido innumerables inconvenientes. La ausencia de urbanismo es la causa de la anarquía que reina en la organización de las ciudades, en el equipamiento de las industrias. Por haber ignorado ciertas reglas de campo que se han vaciado y se han llenado las ciudades por encima de cualquier límite razonable. Las concentraciones urbanas se constituyen al azar, las viviendas obreras se han convertido en tugurios, para la salvaguardia del hombre no se ha previsto nada. El resultado es catastrófico y casi siempre en todos los países. Es el fruto amargo de 100 años de maquinismo sin dirección alguna. O sea, decir que la propiedad privada, tirarse contra la propiedad privada, contra la propiedad de la tierra y su equitativo valor en función de las necesidades colectivas, esto lo han puesto en el punto 94. Lo dicen, pero... Bueno, pero por ahí no es contra cualquier propiedad privada, ¿no? Como pasó acá en el proceso, que sacaron de la 9 de julio todas las casas precarias sobre esa propiedad privada y no sobre la de los grandes latifundios. Podría ser, pero... perdón, y acá en el último, si quieren, donde se vuelven peronistas. El interés privado se subordinará al interés colectivo. Abandonado a sí mismo, el hombre pronto queda aplastado por las dificultades de todas clases que ha de superar. Por el contrario, si se somete a demasiadas coerciones colectivas, resulta ahogada su personalidad. El derecho individual y el derecho colectivo deben, pues, sostenerse y reforzarse mutuamente y poner en común todo lo que llevan en sí de infinitamente constructivo. El derecho individual no guarda relación alguna con el vulgar interés privado. Que sacia a una minoría mientras condena al resto de la masa social a una vida mediocre, merece severas restricciones. Debe estar subordinado siempre al interés colectivo, de modo que cada individuo tenga acceso a esos goces fundamentales que son el bienestar del hogar y la belleza de la ciudad. En línea con el Papa Francisco ayer. ¿Lo escucharon? La propiedad privada el problema es que, pero tiene que estar subordinada al bien común. Bueno,
da la casualidad que los exégetas del movimiento moderno, la Sociedad Central de Arquitectos, el Colegio Profesional y que yo, se ve que tampoco leyeron el punto 94 y 95 de la Carta de Atenas. Son todos defensores y admiradores del movimiento moderno, pero estos puntos parece que quedan un poco al margen. Digo, para cuando alguien les hable del movimiento moderno y qué sé yo, recuerden el punto 94 y 95, es un buen argumento para los desarrolladores inmobiliarios, etcétera, etcétera. Perdón, el hecho de que esté en el punto 94 y 95, sobre 95 puntos, se contradiría con realmente la importancia que eso tiene, si es que tiene una gradación esos 95 puntos, porque si no parece que lo dejaron para el final. Perdón, no sé. No creo. La ignorancia en eso es grande, por eso pregunto. No, ¿sabes qué pasa? Es estos muchachos progres, pero que en la acción son otra cosa. Yo te comento, para poner el ejemplo local, si quieren, el Shopping Alto Palermo fue proyectado por Juan Carlos López, un arquitecto militante del PCR, del Partido Comunista Revolucionario. Digo, es más o menos lo mismo. No, pero también estaba en línea con los manifiestos de la época. Claro, bueno. Tiene que ver con los manifiestos que eran extensos y que cada ítem tenía, no era una degradación, Carlos, cada ítem tenía su nivel de importancia porque tenían que hacer un manifiesto. Eso pasó con todas las vanguardias, que tenían que fundamentar sus criterios y eran larguísimos. Y en cada ítem había un posicionamiento. Pero fundamentalmente lo que quedó, yo digo, más allá de las intenciones, bueno, no estamos para juzgar las intenciones personales de cada personaje, sino más bien para ver cómo quedó en la historia y cómo quedó, y cómo todavía hoy atraviesa la ideología reinante hoy. Nadie llegó nunca al punto 94 y 95. Y sí, trascendió esto de la segregación en funciones de las ciudades. Por eso vamos a ver que por un lado están los parques industriales y por otro lado están los shopping. Y por otro lado están los countries. Esa es la exacerbación de lo que planteaba la Carta de Atenas, las 4 funciones de la ciudad. Entonces, en un lado se duerme, en otro lado se trabaja y en el medio uno se traslada y se va de joda al shopping. Digamos, para que quede en los ratos libres, como decían estos muchachos. Pero, digamos, eso sí quedó marcado, lo otro no. Y bueno, como decía, todo esto pasa en la primera posguerra. Vamos ahora a la segunda posguerra. Europa está destruida. Y sobre todo, Alemania está destruida. Y mientras los países triunfantes en la guerra se dedican a reconstruir Europa bajo los parámetros de los anteriores, los de los IAM, los del movimiento moderno, en Alemania, en la localidad de Darmstadt, se juntan un grupo de arquitectos y convocan a 2 filósofos. 2 filósofos, uno de la periferia europea y de la ideología derrotada, llamémosle, y otro de la Alemania, y otro ideólogo de la Alemania derrotada. O sea, se juntan Heidegger y Ortega y Gasset. Y tienen una polémica de la cual, como al buenazo de Heidegger le perdonaron su pasado nazi los estructuralistas y postestructuralistas franceses, ha trascendido muchísimo su texto que se llama Habitar, nunca cuento el orden, Construir, Habitar, Pensar. Después se los mando. Construir, Habitar, Pensar. Pero en ese encuentro polemiza con Ortega y Gasset. Y ambos tienen una visión distinta de lo que es habitar para ellos. Para ser sintético, yo diría que el texto de Heidegger
es muy complejo, merece, yo les recomiendo, léanlo una vez, dejen pasar un tiempo, vuelvan a leerlo y descubran cosas nuevas y así. Pero fundamentalmente, Heidegger arranca diciendo que construir es habitar. En primer lugar, porque no se puede construir sin estar habitando, pero también en segundo lugar, porque dice porque construir es cuidar. Y habitar es cuidar, y lo vincula con el ser, y en todo el texto campea esta idea de que el hombre ha perdido el habitar, y hay que recuperarlo. El habitar es algo que alguna vez existió y está perdido, porque habitar es velar por el ser del hombre, y el ser del hombre en las cosas. O sea, construir y habitar tiene que ver con esto de ir a la esencia y sobre todo a la esencia del ser en las cosas. Y después agrega mucho más, llamémosle místicamente, que el ser en las cosas tiene que ver con la cuaternidad. La cuaternidad tiene que ver con el cielo y la tierra, y vendría pues lo de Kusch y el suelo y qué sé yo, ¿no? Pero el ser, el cielo y la tierra, los divinos y los mortales. Velar por la armonía de esta cuaternidad sería recuperar el ser, recuperar el habitar en las cosas. Sé que es complejo, a ver si hay alguien... Y todo esto obviamente se trata de Heidegger, lo ancla en el lenguaje, en la etimología y en el devenir de, sobre todo, de los lenguajes sajones, góticos, o sea, del norte europeo, y entonces hace todo el juego de palabras con Bauen, Boan, aquí lo tengo. Ser hombre significa estar en la tierra como mortal, significa habitar. La antigua palabra Bauen significa que el hombre es en la medida en que habita. La palabra Bauen significa al mismo tiempo abrigar y cuidar, y así cultivar, o sea, construir una tierra de labranza. De ahí lo de construir y cultivar. Dice también hay toda una crítica velada a la técnica. Dice, construir en el sentido de abrigar y cuidar no es ningún producir. El construir como el habitar, es decir, estar en la tierra para la experiencia cotidiana del ser humano, es desde siempre, como lo dice bellamente la lengua, lo habitual. Sin embargo, en realidad se oculta ahí algo decisivo, a saber, el habitar no es vivenciado como atinente al ser del hombre. El habitar no se piensa nunca plenamente como rasgo del ser del hombre. Y entonces lo plantea en tres términos. Construir es propiamente habitar, el habitar es la manera en que los mortales son en la tierra, y el construir como habitar se despliega en el construir que cuida, es decir, que cuida el crecimiento, y en el construir levanta edificios. Después, a ver, estoy mirando para repasar, habla todo esto, les decía, de la cuaternidad, y cuando habla de la cuaternidad, ahí sí les recomiendo que lo lean ustedes porque hay que leerlo con todo el hilo, pero hace una metáfora muy, muy interesante sobre el puente. Habla sobre un puente y que en el puente justamente reina esta armonía de la cuaternidad, pero fundamentalmente dice algo que es muy interesante, que es esto. El puente es une dos orillas, como si las orillas estuvieran antes, sino que las orillas son orillas y el cauce es el cauce porque existe el puente. Ahí es donde... Sí, Armando. Voy a dejar la computadora para entrar por el teléfono, ¿sí? Así que dale, pero sigan ustedes. Dale. O sea, digo, el puente lo que hace es darle existencia, darle lugar, y a partir del lugar se establecen los espacios. Él pone muy subordinado la noción de lugar a la de espacio. Espacio ya no en términos físico-matemático, que le parece, los menciona, pero dice que es una pelotudez, sino en términos significantes, en términos de que se instaura y que no hay una orilla previa al puente. Esto lo podemos extender a toda la noción de habitar. O sea, en tanto y en cuanto el hombre interviene en la naturaleza es cuando se instaura esa naturaleza.
no podemos hablar de las estrellas si el hombre no hubiera mirado las estrellas, interpretado, dándole significación. Sí, Leonardo. ¿Podemos pensarlo como un ser estando antes de un ser haciendo? Ahí entramos en la otra polémica. Estando y haciendo, en Heidegger es ambas cosas. En Heidegger es una... Claro, está bien. Porque justamente ser y estar, en los idiomas en los que él se ancla, es lo que va a decir, ahora voy a Ortega, son una sola cosa. Ser y estar. Claro. Él dice que ser no es necesariamente una cosa pasiva, es construyendo, es cuidando, es haciendo también. Claro. Pero despegado de producir. En el término de que producir no es, a ver, para él producir en realidad tiene que ver con esta cuestión de definición de verdad por la cuaternidad, cualquier producir. Lo que él piensa es que el hombre se olvidó de la esencia, se olvidó del ser, se olvidó del ente y de las cosas y produce a lo pavote cosas que no tienen sentido. De alguna forma esa es la crítica. Es claramente una visión romántica y casi te diría de una nostalgia de algo que no se sabe si fue alguna vez. Sí. Por eso enamora. Sí. Pero dice, pero el puente, si es un auténtico puente, no es nunca primero puente sin más y luego símbolo. Es símbolo en tanto y en cuanto es puente, digamos. Y lo vamos a retomar después cuando veamos a Saussure. Y después, bueno, va a lo del espacio. Dice, de ahí que los espacios reciban su esencia desde lugares y no desde el espacio. Él critica al espacio geometrizado cartesiano. El espacio cartesiano tiene la característica de que es extenso, infinito e indeterminado. Es todo igual, digamos. Él dice que no es que en el espacio hay lugares, sino que a partir de que hay lugares podemos pensar el espacio. A las cosas que como lugares otorgan parajes, las llamaremos ahora, anticipando lo que le diremos luego, construcciones. O sea, entonces para él construcciones son lugares que otorgan paraje. Y en cuanto al espacio, dice, cuando se habla de hombre y espacio, oímos esto como si el hombre estuviera en un lado y el espacio en otro. Pero el espacio no es un enfrente del hombre, no es ni un objeto exterior ni una vivencia interior. No existen los hombres y además espacio. Porque cuando digo un hombre y pienso con esta palabra en aquel que es al modo humano, es decir, que habita. Entonces, con la palabra un hombre ya estoy nombrando la residencia y la cuaternidad junto a las cosas. O sea, es claramente una visión contraria a la visión cartesiana de que el espacio existe y el hombre se mete en él, digamos. El espacio es simbólico, claramente. Claramente. Y dice, los espacios y con ellos el espacio ya están siempre dispuestos para la residencia de los mortales. Los espacios se abren por el hecho de que se los deja entrar en el habitar de los hombres. Los mortales son, esto quiere decir, habitando, aguantan espacio, usa mucho la palabra aguantan, no sé quién lo tradujo esto, espacio sobre el fundamento de su residencia junto con las cosas y los lugares. Podría entenderse por soportan. Sí, también. La relación del hombre con los lugares y a través de los lugares con espacios descansa en el habitar. El modo de habérselas del hombre y espacio no es otra cosa que el habitar pensado de un modo esencial. Bien. Tengo más subrayado, pero me parece que con esto de Heidegger tenemos... ¿Puedo agregar algo? Sí, dale. Y ahí se entiende bien la famosa definición de ser humano que da Heidegger, lo llama el Dasein, y nos pide que lo pongamos entre líneas. El ser humano es ser en el mundo. Sí. Y ese ser en el mundo está entre líneas porque responde a esto que vos acabas de explicar.
Nunca es un ser y enfrente está el mundo. No, es más, y nunca, y ahí coincidimos todos, es que nunca el mundo es algo previo al humano. Claro. Entonces, esa afirmación está buena porque no podés dejar de pensar el ser en el mundo todo ligado, ¿no? Como una unidad. Tal cual. Bien. Y vamos al gallego, que el gallego se le puso de punta a Heidegger, como era de esperar. ¿Y qué dice Ortega y Gasset? Ortega y Gasset dice algo que a mí me resulta mucho más interesante porque tiene que ver con esto que les dije antes del animal y el hombre, si habitan los animales o habitan los hombres. Porque lo primero que dice Ortega es, en realidad el hombre no habita. Todo lo contrario que lo decimos, nosotros decimos todos los humanos habitan. Y Ortega lo dice desde otro lado y lo dice por antagonismo. ¿Qué quiere decir con esto? Dice, todo animal en la Tierra ha encontrado un lugar donde adaptarse. Los pingüinos en los polos y cada animal encuentra un lugar donde está cómodo. Para el hombre no hay ningún lugar donde el hombre esté cómodo. Entonces el hombre se ve obligado a construir. El hombre es el tipo que no está bien en ningún lado. Entonces, y por eso se extiende por toda la Tierra, porque va construyendo un hábitat para sí, porque justamente en ningún lado está bien. Y después hace, por supuesto, la crítica a la etimología y la filología que usa Heidegger, porque obviamente el gallego le va a decir, para nosotros ser y estar no son la misma cosa, usted se equivoca cuando dice Bauen, le critica también de su lectura del anglosajón y compañía, pero fundamentalmente lo que sostiene Ortega a mí me resulta muy, muy interesante, porque de alguna forma también está reflejando el posicionamiento, entre el posicionamiento, llamémosle, judeocristiano y el posicionamiento nórdico o europeo de Heidegger. Mientras Heidegger pone el habitar como algo que el hombre ha perdido, que hay que recuperar y que hay que cuidar, Ortega lo pone en términos de futuro. El hombre siempre proyecta en términos de Ortega, porque siempre está arrojado, y digo esto también, ahí se nota muy claramente la concepción judeocristiana. El hombre está en un lugar de mierda. El hombre estaba en el paraíso y fue expulsado. Lo echaron. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a la tierra? La tierra es un lugar de mierda para el judeocristiano. Hay que modificarla, hay que transformarla, hay que hacerla de nuevo. Con lo cual, ahí es donde me parece muy interesante, porque Ortega lo está poniendo en términos de proyecto. Y Heidegger lo está poniendo en términos de nostalgia. Son dos concepciones antagónicas claramente. Me parece que ahí está el nudo de la cosa. Obviamente también el posicionamiento de Ortega también los podemos interpretar en términos casi, si quisiéramos, ecológicos. ¿Cómo va a tratar el hombre a la tierra si es el lugar de donde fue arrojado, es el lugar de castigo? Y además, el hombre estaba en un lugar perfecto, en términos judeocristianos. Estaba en el paraíso, pero en el paraíso no había nada que hacer. Y el hombre prefirió solo cumplir las reglas que le imponía Dios. Y era una sola regla: no comas el fruto prohibido. Y el hombre justo fue a comer el fruto prohibido. Fue a comer el fruto prohibido porque no se bancó el mundo tal como estaba, las reglas. Y sufre el castigo porque no se bancó el mundo establecido. Y esto lo ligo, y esto sí es un estreno para este curso, pero lo ligo con algo que lo escuché el otro día, una charla, se las recomiendo, búsquenla, el Pepe Mujica dio una charla para una cátedra de la Facultad de Arquitectura. Y dijo Mujica, el hombre, el sapiens es un homo utópico.
el hombre es un animal en estado de proyecto. El hombre es hombre, después lo voy a retomar cuando tomemos lo de los textos políticos, porque justamente vive pensando que el mundo puede ser mejor y trabaja para cambiar el mundo. O sea, yo creo que justamente esto nos hace hacer, o sea, si nos pusiéramos a analizar la condición humana, tanto en condición de habitante, o sea, el hombre como tema de significación con el habitar, pero también en condición de proyectista. El hombre es el tipo que está de mal humor con cómo está el mundo y lo quiere cambiar. Me parece que estos dos textos son muy interesantes y para ponerles antes de cerrar este bloque y voy a calentar el agua para un café, les voy a agregar que también está en el texto de Ortega, donde habla de los arquitectos, pero acá me gusta el Ortega peronista también. Dice, el arquitecto se encuentra en una relación con su oficio, con su arte muy diferente de la que forma la relación con de los demás artistas con sus artes respectivas. La razón es obvia. La arquitectura no puede, no debe ser un arte exclusivamente personal. Es un arte colectivo. El genuino arquitecto es todo un pueblo. Este da los medios para la construcción, da su finalidad y da su unidad. Pienso que todo artista es como tal un órgano de la vida colectiva, pero más en el caso del arquitecto. La cosa se eleva a su última potencia. Los demás deben ser tal órgano, pero el arquitecto tiene que serlo. La arquitectura expresa sentimientos y preferencias, no solamente expresa sentimientos y preferencias personales, sino precisamente estados de ánimo e intenciones colectivas. Los edificios son un inmenso gesto social. El pueblo entero se dice en ellos. Él lo dice en términos de estilo. Hoy eso ya pasó de moda, hablar de estilo. Pero me parece que como posición social del profesional me parece muy rescatable esos párrafos. Pensar que hay algunos artistas que no tienen obligación de tener un compromiso social, pero el arquitecto no lo puede evitar, no lo debería evitar, por lo menos. Así que bueno. Muy interesante. ¿Qué les parece hasta acá? Bueno. Bueno, entonces, bien. ¿Paramos cuánto? A ver, ¿qué son? Para que me fije la hora. Son 6 y 20. ¿Y 20? ¿Y 20 arrancamos de nuevo? Lo pongo en pausa. Dale. ¿Cómo lo vienen llevando hasta ahora? Muy bien. Y la discusión esta entre Ortega y Gasset y Heidegger, digamos, ¿qué buscaba? ¿Qué procuraba? Porque no era solo, digamos, un contrapunto, así como si fuera dos payadores. A ver, en realidad eran dos tipos que fueron invitados por un grupo de arquitectos alemanes que veían que le estaban reconstruyendo Alemania al gusto y piacere de los países de los aliados. Y los invitaron a dos filósofos. Y Ortega y Gasset más o menos, lo vas a ver en el texto, más o menos da a entender que cayó como peludo de regalo, y supongo que a Heidegger le habrá pasado lo mismo. Le habrán pagado los viáticos y dieron su conferencia ahí. Es más, Ortega y Gasset dice, si me hubieran dicho de qué iba, armaba otra conferencia. Por eso escribe el texto como respondiéndole a Heidegger. Porque el otro día, de casualidad, ya ni recuerdo, en este mundo virtualizadísimo, en donde veía que en la reconstrucción de Alemania hubo como una discusión de dejar la marca del edificio que era, pero que se notase que había sido reconstruido manteniendo el estilo de ese edificio, digamos, y que se podía ver, digamos. Hoy lo vemos muy pintoresco, ¿no? Sobre todo si no tenés toda la información esa. Yo siempre lo que había visto esos edificios así, medios rayados,
en fotos decía, mirá qué creativos los alemanes. No, a ver, la discusión sobre los estilos arquitectónicos está aún hoy presente. Después lo vamos a ver en la tercera reunión lo vamos a ver un poquito, no en términos de estilo, pero después se usó la palabra tipologías, sobre la discusión del sentido pero no es solamente la obra arquitectónica del habitar, lo vamos a ver que atraviesa todos los campos de las cosas. Un comentario que por ahí, mientras llega tu amiga Mónica, ¿sabes algo de ella? Que pareció y no... Es que A mí me estuvimos hablando por teléfono. ¿Y? Y ahora ¿No sabes? tenía que hacer algo para uno de sus hijos y entraba. Bueno, seguimos sin entrar en profundidad pero bueno, seguimos en esto, digo, el debate es un poco sobre el sentido de todo el habitar humano. Vamos a ver que todo se conjuga y que no es solamente esto. Y por ahí, ya que un poco en el bloque anterior adelanté algo de esta el tercer uso, digamos, de la palabra habitar, y cuando, por lo menos acá en Argentina, en realidad nace cuando en la Facultad de Arquitectura termina la intervención, la primera intervención después de Alfonsín, la normalización, llamémosle, y se incorporan las carreras de diseño gráfico y diseño industrial. Y en ese momento la facultad se empieza a preguntar qué cuerno tenemos que hacer con esto que nos llegó como peludo de regalo. Y un grupo de profesionales y de docentes de la facultad empiezan a plantear que hay que incorporar sociología, psicología, filosofía, en fin, montones de disciplinas. Y en cambio, Doberti y Félix Iglesias se plantan con que no, que hay que construir una teoría propia donde los aportes de los demás sean bienvenidos, pero esto no es una cuestión de hacer un popurrí de invitados. Y de ahí nace la cátedra de teoría del habitar, y ahí se empieza a llamar teoría del habitar, que inicialmente había sido, los primeros esbozos fueron morfología del habitar y luego teoría del habitar, es lo que dio pie a todo el desarrollo que hubo posterior a esto. Hoy Doberti es mitad morfólogo, mitad teórico del habitar, además de otro montón de cosas, ¿no? Pero, y ambos tenían este doble estilo, lo que decía antes, de lo analítico y lo analógico. Pero también es interesante ver que Doberti sigue manteniendo sus textos duros, pero después encontró una forma más poética, más novelística, de contar lo mismo. Entonces queda en muchos textos esto que vamos a ver ahora, que parece bastante de teoría dura, queda subsumido en metáforas, en fábulas, en cuentos, pero está siempre presente. Y de vez en cuando saca un texto puro y duro, que en general les recomiendo, ya que estamos hablando de esta cuestión bibliográfica, les comento, también una de las cosas que yo trato de darle a todos los textos que vamos a ver, es algo de contexto, ¿no? El momento histórico en el que fueron escritos, contra quién era la polémica, y bueno, uno de los textos que vamos a ver para la próxima reunión se llama Lineamientos para una teoría del habitar. Ese texto después se llamó, mejor dicho, después de eso, ustedes van a ver la versión más original y más sencillita. Hay un libro que para mí no está a nivel de darlo para un alumno en un cuatrimestre, pero para docentes y qué sé yo, es el que recomiendo porque es el más duro y estructuradito, que se llama Fundamentos para una teoría del habitar. Creo que lo tengo, se los muestro. Ahí está. Fundamentos. Uy,
Fundamentos de teoría del habitar, una cartografía de la cultura material. Ahí también usó el término cartografía. Este fue editado por la editorial de la UMED. Ese es un texto duro y bien estructurado, muy preciso, es un texto muy preciso. Y después, esto mismo que decía de lineamientos, ahí volvió Gabriela, esto mismo que decía de lineamientos, lo retoma en un texto más avanzado que se llama Estrategias del Habitar, que lo presentó en un congreso que debe haber sido en el 2017, por ahí, que es un texto todavía, complejiza más aún la cosa, pero sigue siendo un texto, ahí sí se mezcla un poco lo duro y lo poético. Esto para tener una idea del devenir, digo, de por qué se funda Teoría del Habitar en la facultad y seguimos teniendo la lucha, entendiendo que el habitar se refiere a todas las cosas y no solamente a la arquitectura. Y habitar no es solamente vivir, no es solamente la vivienda en términos de movimiento moderno, sino que habitamos siempre. Hagamos lo que estemos haciendo, estamos habitando. Quizá algo también para comentar, ahora vamos a entrar, ahora que ya está Gabriela. ¿Estás, Gabriela? ¿Escuchás y todo? Sí. Fenómeno. Ahora que ya la tenemos a Gabriela de vuelta, vamos a entrar ahora con un tipo que es el anclaje más fuerte de lo que vamos a ver en adelante de la teoría de Doherty, y después vamos a ver las evoluciones de eso. Pero también vale la pena mencionar que este es un texto, estoy hablando de el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Maravilloso texto, tiene de todo. Y fundamentalmente también un comentario para hacer es que a mí me gustan estos textos que en realidad fue escrito por sus alumnos una vez que Saussure murió, en base a los apuntes que tomaron de sus clases. En ese sentido, tiene la misma forma de construcción que la pregunta por la cosa de Heidegger, que también es una reconstrucción de sus alumnos sobre las clases, son apuntes de los alumnos. Ambos son muy buenos y ambos son muy complejos. Ahora, para entrar en Saussure también quiero aclarar, dado que Armando me dijo que es Ciencia de la Comunicación, ¿era tu carrera originaria? Exacto. Sí, licenciado en Comunicación. Licenciado en Comunicación. Yo no sé cómo lo has visto en tu facultad y cómo te lo han dado, pero por lo menos en la materia comunicación de mi facultad se da muy mal. Se mezcla Chomsky con Saussure y los alumnos, y como se da cortito y todo, se termina diciendo algo así como, sí, esa cuestión del emisor y qué sé yo, y el símbolo y el significado y significante, y me parece que vale la pena releerlo bien el texto de Saussure, porque yo por lo menos no termino nunca de sacarle el jugo. Totalmente, es así. En la facultad mía también era así, porque además era una carrera que recién se iniciaba. Ajá. Bien. Y que era muy precario el tratamiento de este tema. Bien, entonces vamos a volver al amigo Saussure, volvamos a leerlo a Saussure. Y digamos que, por empezar, el tipo es un gran inventor. Un tipo que en un solo libro yo puedo descubrir por lo menos 4 inventos que usamos todavía hoy. Primero, es el inventor de la lingüística. Después, también inventa y dice que hay que hacerla, por lo menos la preanuncia, y dice que hay que hacer la semiología o la semiótica. Cosa que después llevó a su expresión más grande Umberto Eco y compañía. Después, es el inventor de esto que usamos en todas las disciplinas del eje de lo diacrónico y lo sincrónico. Y afirma claramente que debería hacerse 2 lingüísticas, una diacrónica y una sincrónica, porque no se puede ver
el fenómeno simultáneamente desde ambas perspectivas. Que si uno mezcla las cosas entre lo diacrónico y lo sincrónico, está haciendo cagadas. Y además empecemos a ver cuáles son las primeras distinciones que hace. Él distingue claramente entre la lengua y el habla. Esta distinción tiene que ser clara. Para él la lengua es la estructura, es las normas por las cuales se rige el lenguaje. Pero el habla es cada una, es la sumatoria, es lo que después se llamó paradigma, es la sumatoria de todos los hablares, de todas las frases que cada uno de nosotros hacemos. Pero él distingue claramente, la lengua es social, la lengua es una construcción social, es un contrato social, y el habla puede ser individual. Es la encarnación en cada uno de nosotros de cada vez que hablamos. El habla es la suma de todos los hablares de cada charla que nosotros tenemos, pero no son la misma cosa. Lo que sí dice es que la lengua se transforma, se modifica por el habla. La lengua en realidad estabiliza, mientras que el habla transforma. Obviamente siempre está en la tensión entre lo estable y lo modificado. Justamente, y ahí es donde entra la cuestión diacrónica. El habla se modifica diacrónicamente, mejor dicho, la lengua se modifica diacrónicamente por efecto del habla. Uno podría decir, palabra que se usa. Kush dice lo mismo. Bien. Kush debe haber leído a Saussure seguramente. Boludo no era. Quiero hacer un minuto, un homenaje a mi maestra, Rosa María Ravera, que es la que me enseñó semiología y que lo explicaba maravillosamente bien a Saussure. Y tal como vos decís, realmente le sacó toda la fuente de lo que derivó después, ¿no? La lingüística, la semiología, la pragmática, la semiopragmática, todo como derivado de esta fuente que fue Saussure. Bien. Después, yendo ya al signo, ¿no? Al signo lingüístico, él hace también una aclaración que después va a ser muy útil para teoría del habitar, entre signo y símbolo. Porque signo es la vinculación arbitraria entre un concepto y una imagen sonora. En cambio, símbolo no es tan arbitrario y en tanto y en cuanto no podemos representar con cualquier cosa, cualquier idea con cualquier cosa. Esto en el habitar es determinante, mientras en el habla podemos decir que la asociación significado-significante es arbitraria, salvo en las excepciones que él menciona como las onomatopeyas, tipo zigzag, palabras como zigzag. En general siempre es arbitrario, o sea, no hay nada que una a la imagen sonora mesa con la idea que nosotros tenemos de lo que es una mesa. En cambio, en el habitar, si lo vamos a ver después, pero si el habitar es una relación entre conformación y comportamiento, o sea, entre las cosas y los comportamientos, la mesa puede servir para sentarse, para pararse arriba en un mitin, para tomar la sopa, pero tomar la sopa no la podemos tomar en una lapicera. Y con una mesa no podemos escribir. Entonces ahí la vinculación es sustancialmente diferente a lo que es en el sistema del hablar, a lo que es en el habla. Sí, Leonardo. Yo acá me veo en la obligación de presentarme mínimamente, de señalar que soy licenciado en comunicación con orientación planificación, no hice periodismo, sino que hice la parte más... Yo sabía que iba a llegar el momento donde te ibas a presentar, dale. Claro, no podía evitarlo, y más acá, y en esa, o sea, con una mirada de la sociología de las organizaciones, para decirlo mal y pronto. Después hice el doctorado en comunicación, con una mirada semiótica, digamos, porque
la comunicación vista en las organizaciones me llevó a la semiótica, digamos, y desde ahí, hoy Armando decía que se había visto mal, y yo tuve que recurrir a un amigo que estaba en ese momento en psicología, así que vi SOSIR desde un amigo que me lo explicó de psicología, digamos. Con lo cual, cuando lo volví a ver desde la semiótica, yo me paré soy veroniano. La verdad, yo sé que por ahí para el espacio no es la mejor referencia, ¿no? Pero yo entiendo la semiótica desde la perspectiva de Verón. A mí me introduce Barreiros en esta mirada, y se lo agradezco, digamos. Y con esto, digamos, entiendo por dónde va esto del habitar, ¿no? Y ahí lo que me surgió decirte, y ahí no está como atravesado por el funcionalismo. Bueno, eso mismo se lo preguntó, yo estaba presente, yo era estudiante de Doberti cuando alguien era docente joven en la cátedra de Doberti cuando un alumno le dijo, sí, bueno, el signo es arbitrario, pero no podés, algún ejemplo de estos, ¿no? No podés escribir con una mesa. Y Doberti salió por la tangente, como hace cualquier buen docente con cancha. Correctísimo. Y al año siguiente, yo que soy un seguidor así de las clases de él, al año siguiente aclaró, en el sistema del hablar, el signo es arbitrario. En el sistema del habitar es contingente. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, se puede utilizar de muchas maneras, pero no todo es posible en el habitar. Esa es una de las grandes diferencias entre los dos sistemas, del hablar y del habitar. Bueno. Y yo ahora descubrí hace poquito en Saussure, que Saussure en un parrafito por ahí, cuando habla del símbolo, dice algo de esto. Símbolo no es lo mismo que signo, porque el símbolo no es tan arbitrario, porque, o sea, no sé qué ejemplo poético pone, pero es como dijera, si uno habla de lo femenino con el ejemplo de la rosa, que es suave pero tiene espinas, ¿no? Uno no puede hablar de lo femenino con un sifón, porque no es suave, no tiene espinas, no te da la metáfora, digamos. No es lo mismo el signo que el símbolo. Perdón, pero actualmente con las teorías del feminismo radical no des ese ejemplo, cambialo. Bueno, no, pero, perdón, estoy hablando desde la pura literatura. En literatura, cuando se habla de metáfora, se pone la de la rosa siempre, porque es el símbolo por antonomasia. Bueno. Yo voy a salirme un poco de ese marco para decirte que entiendo el signo binario que está proponiendo, pero te señalo esta mirada, para mí es como que siempre me voy a remitir a este signo ternario de Peirce que propone Verón, ¿no? Digamos, y que arma toda otra jugada. En mi cabeza ya pido disculpas porque anticipadamente como una olla de presión voy a tener que comentar algo de esto que me pasa. Está muy bien, y después busquemos el espacio para debatirlo y explicar por qué uno y otro. En este caso lo que estoy comentando es que Doberti se basa muchísimo en Saussure, y ya que estás mencionando lo binario, lo ternario, van a ver que en todos los textos de Doberti aparecen modelos gráficos, y Doberti trabaja muchísimo con modelos binarios, modelos de tríos y de ternas, modelos gráficos donde muchas veces, mejor dicho, donde siempre está regido por algún tipo de simetría, y a veces la simetría le juega en contra porque termina forzando algunas cosas por este afán de la forma, por el dominio de la forma. Pero bueno, un racionalismo de fondo, digamos. Sí, Doberti es en el fondo absolutamente racionalista, pero racional, pero de los buenos. No, está bien. Digo,
no es un ismo para él, es racional, si quieren, llamémosle para no meterlo, para no encasillarlo. O sea, el imperio de la razón, y ya les dije al principio, sigue la línea Descartes, Kant, Hegel, y los estructuralistas después, Saussure, Lévi-Strauss. Bien, decía esto, estábamos con el signo. La otra cosa del signo lingüístico, primero, es una imagen sonora y un concepto, no es una cosa y un sonido. Lo aclara muy bien, es una unión mental que está dado justamente por la cultura, por el ingreso a la cultura en el cual se establecen esas relaciones. Por eso la lengua es absolutamente cultural, y por lo tanto también histórica. Ahora bien, el signo también, dice Saussure, no es esa unión, no es la unión del significado y del significante, sino que es el significado y el significante al mismo tiempo. Él dice, es como una hoja de papel que uno la puede rasgar, pero si de un lado de la hoja está el signo, está el significado, y del otro lado está el significante, uno no lo puede cortar en medio la hoja. Siempre va a estar, de un lado y del otro va a estar unido. Ese es otro error a veces al conceptualizar, pensar que por un lado existe el signo, existe el significante, y por otro lado el significado. No existe el significado sin la intervención de la lengua. No existe la idea sin la palabra que la asocia. Lo dice también claramente. No podemos separar nuestras ideas si no fuera por la existencia del lenguaje. La masa de las ideas es una masa indiscriminada. Solamente a través del lenguaje podemos separar los conceptos. Y por ese lado también, él hace, ahora voy a dibujar un poquito, él hace perdón, vamos a compartir pantalla. No sé si a todos les pasa, pero a mí son como 4 o 5 operaciones para poder compartir. Bien, decía, vamos a dibujar un poquito. Imaginemos que hay una gran masa de todos los conceptos, como un río que fluye, y una gran masa de todos los sonidos que puede emitir la voz humana, o sea, de todas las imágenes sonoras. La construcción del signo es una doble operación. Por un lado, hay una partición de un segmento y de otro segmento y una vinculación entre ambas. Perdón, ¿dijiste río de ideas y río de palabras? Sí, llamémosle un río de las imágenes sonoras y un río de los conceptos. Digo que lo que hay es una doble partición, una doble operación. La partición de un segmento y la vinculación con otro que a partir de ahí van a quedar unidos en esto que es el signo lingüístico. Esto tiene un doble efecto. Por un lado, que uno puede distinguir un signo del otro por el que tiene al lado. Pero también, estoy dibujando muy mal porque estoy así de qué sé yo, pero también vamos a usar otro color. Pero también vamos a ver que quedan espacios vacíos. Por eso siempre está abierto el lenguaje a la aparición de nuevas ideas y de nuevas voces que refieran. Esto es, en resumidas cuentas, la construcción que hace Saussure de lo que es un signo lingüístico.
Y lo otro que dice Saussure, que también me parece... Estos agujeros, ¿pueden tener que ver con lo no dicho de lo que habla Kush? Tendría que leer más a Kush, yo tendría que entrar más en profundidad en Kush para... Tiene que ver con lo vacante, y tiene que ver con esto de la posibilidad de la historia. El día que todo esto esté saturado, en el caso, si supusiéramos que eso fuera posible, en el día que todo esto es saturado, entonces tendría razón Fukuyama y sería el fin de la historia. Entonces ya ahí seríamos hormigas, porque siempre se repetiría lo mismo. Justamente el hecho de que existan y siempre van a existir estas vacancias es lo que da para que aparezcan nuevas palabras, nuevas ideas, y también para que aparezcan nuevos edificios, nuevos utensilios, nuevos vestidos, nuevas imágenes, permanentemente. Siempre está vacante la posibilidad de lo nuevo, entre uno y otro. Lo otro que dice Saussure es que la lengua es un sistema de valores. Y en general también esa es otra cuestión que se mantiene y se piensa valores en términos de lo bueno o lo malo. Y él dice que no, valores es en términos de referencia, de que solamente podemos entender el idioma en tanto y en cuanto hay como una doble vinculación. Él pone el ejemplo de el dinero. ¿Qué quiere decir con esto? Podemos entender como un doble sistema de valores al dinero porque supongamos, por 20 pesos podemos comprar cuarto kilo de pan. O sea, con el dinero podemos comprar cosas. Pero podemos comprar pan, podemos comprar leche, podemos comprar carne, podemos comprar un montón de cosas con el dinero. Reemplazables. O sea, con la misma plata se pueden comprar distintas cosas. Pero a su vez también está en relación con el resto de las monedas. O sea, un billete de 20 está en relación o sea, es el equivalente a 2 billetes de 10 o a 4 billetes de 5, o 4 monedas de 5. Entonces hay un doble sistema de relaciones, por eso dice que es un sistema de valores, porque pone en referencia una cosa con la otra. Bien, en términos del lenguaje, vamos a usar otro color ahora para empastarlo más todavía, podemos decir que si esto es el concepto de perro, de lo que es un perro, lo vamos a tener acá vinculado con el sonido, con la imagen sonora de la palabra perro. Pero a su vez, podemos poner, está también en relación con que perro es diferente de gato. Y la palabra gato es diferente de la de perro, pero a su vez, si esto te da la posibilidad de inventar un animal mítico, pongámosle el peto o el garro o lo que... como una idea. Un dragón. Un dragón o lo que sea. Por eso es este doble sistema. Estás en relación uno con otro en horizontal, llamémosle, y también en vertical. Por eso es un sistema de valores. No porque estemos hablando de valores en términos de bueno, malo, lindo, feo. ¿Entiendes? Un sistema. Vos o sea, solamente podés distinguir que algo es un perro por las diferencias con los otros animales y por las similitudes entre todos los animales, que los diferencian a su vez de los minerales y de los vegetales. Por eso es un sistema. Siempre el signo lingüístico está en relación con otros. Por proximidad, digamos. Por proximidad y por diferencia. Sí, claro. Ambas dos opciones al mismo tiempo. Proximidad y diferencia. A eso digo, estas son algunas de las confusiones que suelen pasar cuando uno toma a la liviana lo de Saussure. Pero bueno, digo con esto, y acá voy a hacer una gran borratina para retomar esto. ¿Qué dice la teoría del habitar? Imaginemos esto. Volvamos al negro.
¿qué hay? Que hay dos grandes sistemas. El sistema del hablar, a Alberti le gusta usar mucho los verbos, y un sistema del habitar. En el sistema del hablar vamos a tener lo que decíamos antes, las ideas, que aquí lo va a llamar conceptos, Doberti, y las voces, que serían estas imágenes sonoras. Y por el otro lado, vamos a tener los comportamientos y lo que inicialmente va a llamar conformaciones. Aquí queda bien. Conformaciones. Y esta vinculación establece un sistema y el otro. Dice que son los dos grandes sistemas fundantes de la humanidad. El sistema del hablar y el sistema del habitar. Como verán, lo que decía antes de las simetrías y lo de forzarlo, fíjense que tenemos conceptos, comportamientos y conformaciones, y un día le dije, ¿y qué pasó que voces no empieza con con? Dice, ¿sabés que la busqué como loco y no encontré todavía una palabra que... Porque lo de con tiene que ver también con que es algo, con que ambos sistemas es un contrato social. Es de alguna forma un acuerdo social con otros. Solo en el seno de una sociedad, de una comunidad, pueden establecerse estos dos sistemas técnicos, llamémosle, estos dos sistemas de significación. Ahora, esto es lo que me va a dar pie para el texto que le voy a mandar el domingo o el lunes, para el texto que van a ver después. Pero también hay algo que es interesante, porque aparece otra cosa que en el lenguaje es la escritura. ¿Verdad? ¿Qué es la escritura? La escritura es una sobrecodificación. La escritura no remite a las voces o a los conceptos. Remite a ambas cosas. Remite al signo lingüístico, por eso es una sobrecodificación. La escritura remite al conjunto. Y también la escritura es lo que le da estabilidad e inercia al sistema. A partir de que aparece la escritura, el sistema se estabiliza, porque queda en la memoria, porque no es evanescente, porque ya no es cuestión de recordar solamente la lengua materna, está escrito. Pero la escritura no se remite ni al sonido ni al concepto, se remite a ambas cosas al mismo tiempo. Y en el sistema del habitar, entonces, aparece la ciudad, que tampoco se remite al comportamiento o a la conformación. La conformación es esto, Gabriela, que yo te decía que ahora se llama, en la nueva nomenclatura se llama escena. Sino que remite a ambos. O sea, la ciudad convoca e incita determinados comportamientos y promueve la estabilidad de las conformaciones. La ciudad ritualiza. Entonces hay un lugar para el comercio, un lugar para una espacialidad para el comercio, una espacialidad para el rito, una espacialidad para el erotismo, una espacialidad para cada cosa, que está convocada en la ciudad. No es que se pueda hacer en cualquier lado. Por eso también es tan estabilizadora la ciudad como la escritura. Y aparte también es la fuente de resistencia. Si uno quisiera cambiar toda la sociedad, tendría no solamente que destruir el idioma, que a los revolucionarios franceses les pareció fácil y no pudieron, pero mucho más grave sería hacerlo con el habitar, porque tendría que demoler una ciudad entera.
ciudades enteras tendrían que ser demolidas para cambiar radicalmente una sociedad. Qué interesante esta vinculación de la escritura con la ciudad. Exactamente. Un poco hay nuevas teorías con respecto a la desestructuración de la ciudad, ¿no? Y medio fuerte ahora, cuando hablan de permacultura y de otras maneras de habitar, ¿no? Uh-huh. A ver, yo creo ahí, estas cosas, estos sueños utópicos, o sea, yo ahí acá sí me paro como arquitecto, no digo como diseñador o como arquitecto. Yo digo que el diseñador es un propositor responsable. Entonces uno tiene que pensar primero cuál es el objeto que uno quiere transformar, sobre el que uno va a actuar y sobre el que uno va a estudiar. A partir de ahí pensar cuáles son las transformaciones que uno va a proponer a la sociedad para que sean realmente transformadoras. Lo otro es creatividad a la Bartola, es esnovismo, hay mucho de eso, digo. Si uno no tiene claro qué es lo que quiere cambiar, es muy difícil. Y la ciudad, es muy difícil no hacer una macana grave. Y la ciudad justamente, uno debería pensar qué es la ciudad en sí, en qué se diferencia la ciudad de una aldea o de un pueblo. No te digo ya, alguna vez escribí un artículo preguntándome cuál era la diferencia entre lo urbano y lo rural, entre la ciudad y el campo, y resulta ser muy interesante porque agarren el INDEC, o sea, el INDEC supuestamente es lo que nos rige las estadísticas y la demografía de un país para que la política pueda tomar decisiones acertadas, ¿no? Pongo, por ejemplo, no sé, el NBI. Entonces, un índice de mierda. Un día les voy a contar, pero se supone que si un político, un decisor político debe formular una política referida al hábitat y a dónde va a trabajar sobre las condiciones del hábitat, debe ir al NBI y ver las poblaciones donde mayor índice de NBI hay para focalizarse sobre esas poblaciones, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo pasaría con las políticas urbanas y las políticas rurales. Bueno, lo interesante es que no solamente el INDEC, sino hay varios geógrafos que han trabajado sobre esta cuestión, no hay una definición que no sea por la negativa entre campo y ciudad. O sea, campo es lo que no es ciudad y ciudad es lo que no es campo. Eso dice el INDEC. Urbano es lo que no es rural y rural es lo que no es urbano. A lo sumo... Por la oposición. Por la oposición. Claro, pero por la negación de una u otra... Pero no hay una definición, bueno, esto que Heidegger diría que el ser de la cosa, la entidad de qué cosa es el campo y qué cosa es la ciudad. No es esencialista. Claro, de la misma forma me pregunto bueno, la ciudad, ¿hay alguna diferencia? ¿Es nada más que una cuestión de tamaño en una ciudad y un pueblo o una aldea? Yo creo que no, que hay cuestiones justamente, de concentración simbólica en la ciudad, porque la ciudad también es la sede de ciertas actividades que no se realizan en los pueblos y en el campo. Entonces, y la ciudad también es el lugar de la densificación. Entonces, la densidad de las ciudades, decir que uno está a favor o en contra de la densificación de las ciudades, sin preguntarse cuál es el sentido de esa densificación, es toda una pregunta. Yo no me atrevo a plantarme hoy por hoy a favor o en contra de una u otra. También digo, ¿no? ¿En qué ciudades, no? Claro. Perdón, ¿no? Sí. Pero no puedo dejar de pensar en Sao Paulo, ¿no? Y la comparación, que alguna vez le escuché a Mujica también, digamos, de economías. Y eso me llevó a pensar en la economía de la Argentina y la de Sao Paulo, y somos la economía de Sao Paulo nosotros. Y es una ciudad, Sao Paulo. Sí. Pero yo te lo digo. Pensamos en una ciudad densamente poblada y pensamos en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca. Tal cual. Pero digo,
la sede cultural, la sede religiosa, la sede política, etcétera, etcétera, todas esas cuestiones tienden a la densidad. Y por otro lado, estas visiones románticas de densifiquemos las ciudades, ¿para quiénes? La pregunta sería ¿para quiénes? Porque parece ser que, por ejemplo, para la clase media urbana y burguesa, es válido vivir en un edificio denso de 15, 20, 30 pisos. Ahora, en la villa te hacen 4 pisos y es un escándalo. ¿No? Entonces, el derecho a la densidad o no, o sea, la densidad no es buena o mala de per se. El asunto es para quiénes, con qué sentido, con qué derechos, etcétera, 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 que me parece que es todo lo que no es funcionalista, digamos, de una ciudad, lo que tiene que ver con su instalación simbólica. Bueno, pero hay una situación de fondo funcional en algunos asentamientos que complican y que quizás a mí lo que me sorprende es que la ciudad no está muchas veces adecuada a esa densidad a la que crece. Claro, bueno, eso es obviamente, pero siempre hay alguien que pierde también, ¿eh? Claro, y yo la mirada romántica esta de volver al campo, digamos, como una opción de mantener la vida, digo, bueno, pero también habría que pensar qué hacemos con las pilas, porque en la medida que no renunciemos a las pilas, eso no va a ser muy viable. ¿No? Digo, porque en todo caso podríamos agrandar las barriadas y bajar los edificios, pero vamos a seguir haciendo más o menos lo mismo. No, pero bueno, eso ahí entramos en otra cuestión, porque hay respuestas mundiales con respecto a eso que estás planteando, ¿no? Como energía comunitaria, solar y demás. Pero, sí, pero hasta ahora ninguna aguantaría, digamos, una densidad poblacional. A ver. Claro, pero con respecto a esto de los que pierden frente a esa densidad y a esa no estar preparada la ciudad frente al crecimiento, nosotros los platenses tenemos un ejemplo muy lamentable y doloroso, que fue la última inundación, ¿no? Sí, no, de verdad. Totalmente, bueno, digo justamente, pensemos las ciudades desde todo punto de vista y fundamentalmente desde el sentido y desde la construcción de derechos. Digo, también es cierto que ciudades, tanto La Plata como Buenos Aires, se sostienen por su centralidad y viven de su periferia. O sea, todo lo que en la ciudad no se hace es lo que se paga barato. Y el trabajo doméstico, ponele por caso, viene del tercer cordón del conurbano, por poner un ejemplo. En cambio, lo que no vale de la ciudad se arroja al SEAMSE de Villadomínico o al de ¿cómo es que se llama? De Camino de Cintura. Y, es muy político, sí. Sí, totalmente, pero aparte, esto, fíjense, y creo que hay otra cuestión que está ahí, que está en juego, que es el valor de la tierra urbana y el de la tierra rural, y la propiedad de eso. Llamativamente a mí me llama mucho la atención que estuve, o sea, tanto en Río como en Medellín, los pobres viven alto, viven arriba. En cambio, en Buenos Aires viven abajo. Todo lo que está bajo cota, o sea, mientras en Buenos Aires es lo inundable, en el otro lado es lo inaccesible. Pero, digamos, ¿cómo se pone en juego esa significación de qué población va según el valor de la tierra, según el derecho? Digamos, estamos volviendo al artículo 94 y 95 de la Carta de Atenas, digamos, ¿no? Sobre la propiedad de la... Bueno. Y los imaginarios también, ¿no? Porque
sobre todo en Brasil, habría que ver en Medellín, pero en Brasil pesa mucho la influencia portuguesa, digamos, de cómo fueron las ciudades en la conquista, digamos, a diferencia de las ciudades españolas, ¿no? Que también son dos concepciones muy distintas, ¿no? Bueno, acá también tuvo mucho que ver, me parece, que tiene que ver también el tema de lo que fue la colonización española por un lado, y lo que fue a fines del siglo XIX y principios del XX, la influencia del habitar, si se quiere, o de la arquitectura europea, que lo que hicieron nuestros muchachos de la oligarquía ganadera fue copiar en muchos aspectos los edificios de las ciudades centrales de Europa, ¿sí? En alguna medida y en algunos niveles, eso por ahí lo vamos a ver, ya dije, en la tercera reunión, sobre justamente los modos de producción del hábitat, porque eso es válido justamente para la vivienda, si querés, de la oligarquía en sus palacetes, pero no necesariamente para las clases sociales, más clase media y media baja, donde la influencia de la arquitectura italianizante, se la llamó en ese momento, fue determinante. Y donde también ciertas tendencias ideológicas románticas de la generación del 80 hicieron volver a lo colonial, pero visto reformulado de otra forma, pero por lo ideológico. Hay un juego que tiene que ver muchísimo con esto de la semántica, que es complejo. Pero fundamentalmente pensar esto de que el diseño y la arquitectura como propositores responsables me parece que es una cuestión nodal. Es un profesional, es alguien que propone algo a la sociedad y en forma responsable. Vos mencionabas la cuestión de las ciudades hidropónicas. Y yo te lo enlazo con la moda ahora de las granjas en las terrazas. Muchachos. Sí, las huertas en la ciudad. Sí. No da el volumen. La huerta de balcón. A mí yo te cuento, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A mí me enferma cuando me dicen que hay que generar mayores, emprendedores y huertas orgánicas. ¿Por qué a los pobres los condenás a una productividad menor? ¿Por qué el pobre tiene que producir ecológicamente mientras el gran pool de siembra produce con un rinde mucho mayor porque dispone de la tecnología para hacerlo? Y el pobre que produzca sano, lo cual es que produzca menos, con lo cual que le rinda menos la plata. ¿Por qué el pobre tiene que ser...? Es todo un debate eso, sí. Es todo un debate muy interesante, porque además hay corrientes que sostienen que, digamos, el cultivo sustentable o agroecológico es casi similar de rentable a los cultivos extensivos industriales y con mucha influencia de agrotóxicos o agroquímicos, como quieras llamar. Sí, pero algunos dicen que es mejor porque no agota la tierra, entonces que tiene más rentabilidad, pero sí, es un debate. Pero tal como dice Juan Pablo, se le da al pobre para que justamente tenga menores recursos e ingresos. Sí, claro, el discurso políticamente correcto para los pobres. Y mientras tanto, los demás, o sea, el pobre no puede evadir impuestos, el pobre no puede hacer todo lo que hace el otro, digamos, porque no empezamos por el otro lado. Y por otro lado, digo, ¿por qué no empezamos a ver, por qué no somos, por eso decía, propositor responsable, ver la complejidad de cada tema, de cada problema, o sea, construir los problemas con la complejidad que requieren en lugar de con las consignas. Yo te cuento, hablando de esta cuestión del campo, mi abuelo era chacarero
mi vieja se crió en el campo y yo pasé todas mis vacaciones y mi vieja la otra vez lo vio en la tele a Grabois tomando la estancia de los Echeveres, Sí. y se cagó de risa. Dijo, esos muchachos no saben agarrar una pala, los estoy viendo con 4 almácigos de mierda, ya se embaludaron, no pueden, con eso no alimentamos a la población, con eso, digo, ¿por qué no podemos pensar en, yo para hacer una propuesta, digamos, en términos de propuesta, obviamente ya nos fuimos del tema del taller, pero me parece que es válido totalmente. Digo, ¿por qué no podemos hacer una gran empresa del Estado que compita con los pools de siembra del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, y que dé trabajo asalariado digno a la gente con obra social y qué sé yo, en vez de decirle, sea su propio administrador, sea su propio gerente, o sea, que trabaje el doble, trabaje en negro porque va a ser o casi, porque a lo sumo le daremos el monotributo social. ¿Por qué está mal que un trabajador quiera presentarse a su trabajo a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde estar con la patrona en su casa y con los chicos viendo la tele y poniendo las patas en la palangana? Así que te estoy caricaturizando la cosa. ¿Por qué eso está mal? Yo iría un poco más allá. ¿Por qué el Estado no puede normar o normatizar esta cuestión de los pools de siembra y obligarlos a hacer otra siembra con otros trabajadores o hacerse cargo, como vos decís, de toda la superficie en el país, ¿no? Leonardo y Armando, los dos también. Yo creo que el Estado no solo puede, sino que lo hizo. Perdón, Leonardo, Armando. En el 97 lo hizo cuando decide que los transgénicos y el glifosato no tienen prácticamente restricciones. Exacto. Eso es así. Entonces ahí hay una clara política, digamos, con lo cual lo hace como más ilusorio y romántico, o zanahoria si querés, la idea del autocultivo sustentable, que para un grupo de personas puede ser una alternativa, que de hecho lo es y me parece muy válida también, pero no en la medida que... Pero que eso también destruye la posibilidad de un IAPI. Sí. Digamos, porque lo que vos estás proponiendo, Juan Pablo, no podría ser el IAPI porque tiene este problema de lo transgénico, digamos, del desarrollo de... También digo, esto de ver la complejidad del tema. Yo te digo porque lo he visto, ¿no? También en el campo. El sistema de siembra directa con todos sus aditamentos, en algún punto, también en algún punto es mejor que el viejo sistema extensivo, desde lo ecológico lo digo incluso. ¿Por qué? Porque una sembradora moderna te pone al lado de cada semilla una gotita de urea y una gotita de glifosato. El problema es que una cosa es tener una sembradora moderna que pone una gotita al lado de cada uno, y yo lo he visto, he visto en la zona núcleo cómo volvieron a aparecer la fauna local, todo eso que había desaparecido volvió. Otra cosa es un avión rociando un pueblo con glifosato por arriba. Eso es otro, digo, claro. Es una cosa, pero no es o sea, para mí no es un tema de trabajar con consignismos, donde la consigna reemplaza todo. ¿Por qué no pensar en pueblos que tengan perímetros libres y vemos cómo, no sé, un feedlot es una mugre, estamos de acuerdo, pero el manejo inteligente de los alambrados eléctricos produce mucho mejor, y no es lo mismo que la cosa de la extensiva a los pavotes. Ahora, el asunto es que cuando vos te vas a una provincia como Córdoba, que ya no es zona del núcleo, y te vas al norte de Córdoba, al límite con Santiago del Estero,
no es rentable la alta tecnología. Entonces vuelven al avión, a lo extensivo, al desmonte, etcétera, etcétera. Digo, hay que, digamos, cómo generar políticas inteligentes de manejo, si querés, de las ciudades y del hábitat y de lo rural. Lo mismo, ojo, en la ciudad pasa lo mismo. El valor de la tierra justificaría que, por ejemplo, si querés, en la Villa 31 se hagan edificios altos. Pero por otro lado, el valor de la infraestructura debería ser medido en función de eso, pero eso vale también para Caballito. En Caballito también está saturada la infra. Claro, lo que me parece también que ahí entramos ya en otros conceptos que tienen que ver con la disputa del poder y el rol del Estado. Totalmente. Porque yo trabajo en el Ministerio de Agricultura de Nación. Claro, más cooptado por la mentalidad liberal hasta el último de sus laburantes, no debe haber, mira. Sí, no debe haber. Agronomía. Sí, te estoy hablando del Ministerio de Agricultura, que supuestamente es el órgano que tiene que aplicar las políticas de producción agropecuaria que determina o el Congreso o el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Pero el tema, además, lo que no se dice del tema agroecológico es que cómo vamos a hacer un país de estas características y de estas dimensiones para alimentar con alimentos agroecológicos a 45 o más millones de habitantes. Exactamente. Pero claro, lo que pasa es que nos se entretienen con este tema de la agroecología, lo sustentable y demás, mientras se siguen proliferando y cristalizándose las políticas neoliberales para el sector. Calculen ustedes, ya se está hablando... Nos dividen como pueblo. Claro, y ya se está hablando de tecnologías de producción en agricultura sin intervención de personal, con tecnologías, con robots que van a hacer el trabajo de los laburantes. Y chochos de la vida, por supuesto, pero eso te lo enterás si te gusta el tema y si te puedes indagar un poco. Pero si no, tanto desde el Estado como desde las corporaciones te ocultan toda esa información. Que además, por supuesto, sigue siendo una relación de dependencia terrible, ¿no? Bueno, pero el tema de la robotización es otra gran pregunta. Digo, ¿por qué está mal que lo hagan los robots? El asunto es que esto no es, o sea, ¿con qué sentido le damos? Pues estaría bárbaro, reduzcamos a la mitad la jornada laboral, que haya trabajo para todos y que el trabajo lo hagan las máquinas. Pero no es así. Sino que es, por eso digo, ¿cómo pensar una sociedad? Y yo creo que, aunque parezca que no, esto tiene mucho que ver con el habitar humano, porque vamos a encontrar ejemplos de esto en lo cotidiano permanentemente. Eslogan, divisiones sociales que embanderan a una parte de la sociedad o en otra. Y no sé, yo he visto en trabajo de los alumnos de teoría del habitar, por ejemplo, cuestionamientos a nivel de qué es lo que entendemos por lo público, lo privado y lo doméstico y lo íntimo, muy profundas, que después se pueden traducir perfectamente en explicaciones de por qué la política urbana es de determinada forma o de otra. Me parece que lo vamos a encontrar en el nudo de esto. Bueno, lo anticipo para la próxima, vamos a hablar sobre prácticas sociales. En el nudo de las prácticas sociales está el sistema también ético y estético de una sociedad, que determina para este mundo de símbolos. Ahora sigue hablando de símbolos en el cual estamos insertos. Bueno, no sé, ¿qué les pareció? ¿Les parece bien para la próxima? Seguimos, ¿cómo lo vieron? Me parece que ya hemos extendido... estamos bueno. Los Mateos. Para mí súper interesante lo que abriste, ¿no? Digamos, abriste un espacio que nos permite ingresar a todos. Y la verdad que eso me pareció fantástico. Bien. A mí me pareció más que interesante este encuentro y espero ansioso los materiales que nos vas a mandar. ¿Sí? Claro.
Si ustedes quieren seguir, métanle, yo los tengo que dejar porque tengo otro compromiso. No, aparte ya cuando se llega a lo mejor hay que dejarlo y dejarlo para la próxima. Tal cual, tal cual. Nada como descartar el deseo. Sí, para dejar el gancho. Descartar el deseo. Ay, Exacto. les dejo una frase última de Evita. Ajá. Pensarlo pobre con mentalidad de rico, no con mentalidad de pobre. Totalmente. Y eso lo dijo ella cuando construyeron el barrio Evita, Ujú. que ella lo hizo en función del deseo de sus habitantes, que era tener las casitas que fueron como muy criticadas por los progres, que Totalmente. era una copia, y en realidad ella quería de alguna manera que las personas se sintieran que estaban en la mejor vivienda, que era lo que aspiraban. Y entonces Exacto. ahí Evita dijo, basta de pensarlo pobre con mentalidad de pobre, ¿no? Que es lo que en general hacemos. En general, viviendas pobres para los pobres es lo que se hace desde el Estado muchas veces. Y ya que estamos con Evita, otra gran frase de ella, se las dejo picando como pregunta para la próxima. La frase de Evita era: donde hay una necesidad y un derecho. Ahora yo les pregunto, ¿existen las necesidades? Hace un rato hablé del NBI, necesidades básicas insatisfechas. La pregunta es, ¿existen las necesidades? Se la dejo Existen picando. las desigualdades. Yo pregunto, ¿la necesidad como tal existe? El hombre, o sea, porque hoy dijimos que el hombre era un animal simbólico, cultural, y no hay nada que tenga que ver con lo fisiológico. ¿Por dónde pasa? ¿Existen las necesidades en términos biologicistas o no? Porque eso tiene que ver con la vida. Siempre es No. en términos No. humanos. Pero en términos culturales son Claro, construcciones. siempre es cultural, no es biológico. Bueno, pero si no, yo te pongo, me pongo en abogado del diablo a propósito. Pero si no comes, te morís. Sí, No. claro. Pero, Si no comes, no te reproducís. pero hay otra casilla para mí, ¿eh? Mire, Digo, ¿por qué no le buscamos la vuelta a esta cuestión? Se lo dejo picando por eso. Todo es cultural y sin embargo si no comemos nos morimos. Si no ¿qué hacemos con las enfermedades? ¿Qué hacemos con las ganas de ir al baño? ¿Qué hacemos con No sé qué querés decir, que hay necesidades básicas. No, quiero decir, a ver, quiero dejar la pregunta, pero en realidad lo que voy a afirmar la próxima clase es que no existen las necesidades. Bien, bien. Son culturales. bien. Bien, y la dejo ahí. Dale. ¿Existen los derechos? Son culturales y lo cultural es la manera de solucionar ciertas indigencias, ¿no? Bien, está bastante cerquita. Háganme acordar, cuando arranque la próxima reunión, háganme acordar que lo voy a dejar ahí, no voy a avanzar más. ¿Cómo respondo a la indigencia de mi existir, según Push? Acá somos todos puyanos. Sí, y yo batallando del racionalismo con ustedes. Pero bueno, dale. Buenísimo, un placer. Igualmente, chicos, me gustó, lindo grupo. Vamos a arrancar muy bien. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Un abrazo, Bueno, yo cuídense. antes que cortes, les pido a mis compañeritos, a Mónica, a Leonardo, a Armando, no sé si Elda, Carlos es de Elda, tiene algunas cosas, no pude tomar apuntes. Podemos hacer un grupo de apuntes o algo de eso si quieren. Sí, Cada igual, uno aportar. igual lo voy a dejar. Es bueno que intercambien apuntes porque son interpretaciones de cada uno. Pero lo voy a dejar grabado. Seguramente para lunes o martes va a estar la grabación disponible en el sitio de Sofía. Ah, buenísimo. Genial, gracias. Era- ¿Cómo no? Vos no quisiste ofenderlo a Carlos y dijiste, no sé si es Elda. o Claro, Carlos. porque dice Elda. Carlos, a lo mejor vos te autopercibís como Elda. Eso da para otro curso.
Bueno, chao chicos a todos. Chao gente, buen fin de semana, feliz día. Igualmente. Feliz día a todos los padres. Gracias. Gracias.